Bienvenidos a la clase 23 del curso Cálculo en varias variables. Hoy veremos el teorema fundamental de integral de línea. Recordemos que un campo f se denomina conservativo si existe una función escalar f llamada potencial tal que el gradiente de esa función escalar es igual a la función vectorial f mayúscula. Bien, para este tipo de campos el gradiente de f por el tensor unitario, perdón, el vector unitario en la dirección unitario tangente en la dirección del movimiento a lo largo de la curva C, en una curva suave, es la derivada direccional de f en la dirección del recorrido que es t, que va a ser r' de t sobre la norma de r' de t, vector unitario en esa dirección. Luego básicamente vemos que este producto gradiente f por t no es otra cosa que derivada de f a lo largo del diferencial de recorrido. Y podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo. Aplicar el teorema fundamental del cálculo. Cálculo integral, pues. Este es el teorema fundamental de integral de línea, que dice así, reza así: se hace una curva suave dada por la parametrización r de t, con t que varía entre a y b. Esta parametrización puede ser dada también dando la componente x de la trayectoria en función del tiempo, la componente y en función del tiempo y la componente z en función del tiempo. Aquí se dio como un vector, como una tripleta. Sea f de x, y, z igual al gradiente de f de x, y, z, un campo gradiente continuo
sobre C. Entonces, se tiene que la integral de camino de ese campo F de R, que va a ser vista como gradiente de F por dr, y que la podemos reescribir ya en términos de la parametrización concreta como gradiente de F de R de t por t de R de t, el vector tangente de R de t, que esto dijimos que era simplemente df, el diferencial de recorrido, y esto por diferencial de recorrido. De manera que nos va a quedar de integral de df entre el punto inicial y final, esto es f en R de b menos f en R de a. O lo que es equivalente, f en el punto final menos f en el punto inicial. Nótese que en este caso es simplemente el cambio en la función potencial. La función potencial es f minúscula. Es decir, no depende de la trayectoria concreta que se haya tomado para ir desde el punto inicial hasta el punto final. Podemos evaluar la integral de línea de un campo vectorial conservativo que en el caso concreto de un campo de fuerza es el trabajo, que sería el trabajo realizado por F a lo largo de C, si F es un campo de fuerza. Como el cambio en la función potencial. Entre el punto inicial y final. Ya sabemos que el cambio normalmente se suele definir como el valor en el punto final menos el valor en el punto inicial. Bien. Entonces, aquí observamos una cosa bastante interesante. Nótese que esta integral de línea para un campo gradiente conservativo no depende de la forma de la trayectoria concreta
C, en tanto sea una trayectoria suave. Sino solamente del punto inicial y del punto final. Solamente este foco pues sí está bastante discutible. Les voy a parar un momento, voy a tratar de controlar esto. Sino solamente de su punto inicial y final, en tanto sea sea suave. Obviamente. Ok. Muy bien. Veamos un ejemplo. Esto es de un parcial 01 del 2010. Ya se habían extinguido los dinosaurios, de manera que es un tema bastante similar a lo que ustedes tienen por estos días. Evaluar f de r, la integral de línea, dado que f de xy sea igual a 3 más 2xy por y más x2 menos menos 3y2j. Y C es la imagen de la parametrización de la trayectoria y a la t seno de t y a la t coseno de t con t que varía entre 0 y pi. Esto es pues, similar a algo así como una especie de espiral o algo así, pero un tramo corto, pues realmente no se alcanza a ver que es una espiral. Bueno, la primera observación es cuando nos piden una integral de línea, conviene inmediatamente inspeccionar si es un campo conservativo. Aquí, de la forma que tiene, digamos, la fuerza, hay varias cosas que podemos inferir. Si nosotros integráramos esto con respecto a x, quedaría algo así como 3x más x2y, más una constante respecto a la derivación con respecto a x, parcial con respecto a x, que sería una función enteramente de y. Y ese es básicamente nuestro argumento. Entonces, si f fuera campo gradiente, se tendría que f pues sería algo así como la pareja fx, fy con derivada con respecto a x de esa función f sería 3 más 2xy, y eso implicaría que f de xy tendría la forma 3x más x2y más una función puramente de y, llamémosla g de y. Bien, ahora si yo derivo con respecto a y, pues obtendría, parcialmente con respecto a y, obtendría x2
más g' de y esto debería ser igual a x2 menos 3y2. Pues ahí obviamente observamos que g de y debería ser algo así como menos y3 más una constante, pero la constante realmente um, no nos va no nos va a importar mucho, no va a afectar, no va a afectar, digamos, el resultado, puesto que para campos conservativos consiste simplemente una diferencia entre el valor inicial y final y las constantes simplemente se van a cancelar. Bien. De modo que adoptamos sea luego lo que vemos es que f es igual a gradiente de f minúscula con f de xy igual a 3x más x2y menos y3 más esa constante. No se la pongamos, de nuevo ya sabemos que esa no va a contribuir. Muy bien. Luego, f es conservativo. Y por el teorema fundamental de integral de línea, normalmente nosotros tenemos que dar los argumentos, este es el argumento justamente, se va a tener que la integral de línea de este campo conservativo se va a poder simplemente, escribámoslo pues un poco pues como para hacer énfasis que es conservativo, se puede escribir como la función evaluada en el punto final, que como la parametrización varía entre entre 0 y pi, entonces sería entre el punto pi menos f en el punto 0. Ok, veamos cuál es en el punto pi. En el punto pi sería e a la pi seno de pi, que es 0. Y la y sería e a la pi coseno de pi, que vale menos 1. De manera que el r en pi vale 0, menos e a la pi. Y el r de 0 pues queda e a la 0 por seno de 0 queda 0 y la segunda componente queda e a la pi por coseno de 0, que vale 1. Entonces queda, e a la 0, que es 1 por coseno de 0, que vale 1. Entonces esto quedaría 1. Muy bien. Ahora, ya evaluado en la función concreta, esta sería la x y esta sería la y. La función concreta es 3x, pero la x es 0, más x2y, pero la x es 0, menos y3, este elemento al cubo, menos esto al cubo, menos e a la pi al cubo. De manera que eso sería la primera. Menos la función evaluada en 0,1. La función evaluada en 0,1, de nuevo, la x es 0, de manera que esto es 0 y esto es 0, y evaluado en 1 quedaría menos 1 al cubo. Eso da simplemente e a la 3pi, porque este menos por menos por menos da menos, con el otro menos da más, y esto da más 1. Este sería pues el resultado de la integral. Bien, de nuevo, aquí estamos evaluando esta
este polinomio para este valor de x y este valor de y. Entonces queda solo menos y a la 3 y vale menos e a la pi. Y para este punto queda menos y aquí menos y a la 3, que sería menos 1 a la 3. Muy bien. En este caso, pues digamos, fue relativamente fácil porque el campo efectivamente era conservativo. ¿Siempre va a ser el campo conservativo? No. Pero debemos explotar al máximo el teorema fundamental de integral de línea. ¿Y qué es explotar el teorema al máximo? Hombre, sacar la mayor parte del campo vectorial que se puede expresar como un gradiente. La parte que no se puede expresar como un gradiente, pues se le hace integral de línea. Veamos un ejemplo a este respecto. Sea f de x dado por e a la 2y, 1 más 2x e a la 2y más x por e a la y menos 1 al cuadrado. Ok. Primero, investigue si existe f tal que f sea el gradiente de esa función escalar. Si no, encuentre una función f y otra función vectorial k tal que la f se puede escribir como el gradiente de f más esa función k. Es decir, al máximo queremos utilizar el teorema integral de línea. Y la parte B va a ser evalúe integral de línea de f de r si C está parametrizada por una r de t que es 2t más 1 por e a la t por i más 1 más t por j. Ok. Con t que varía entre 0 y 1. Es decir, tenemos pues una trayectoria relativamente, digámoslo como lo dijéramos, relativamente compleja, pues no es una cosa como muy trivial. Voy a dejar eso a la vista para poderlo referir en lo que sigue. Bien. Entonces, para solucionar este problema, la parte A, supongamos que f se puede igualar a una derivada con respecto a x de una función f y una derivada con respecto a y de esa misma función f. Luego, tendríamos que f de x sería igual a e a la 2y. Y con ello, la f de xy pues sería x e a la 2y más una función puramente de y que la vamos a llamar, digamos, g. G de y. Ok. Ahora, yo voy a... esto
es como desafortunado porque si esto queda a distinta altura se me desenfoca, de manera que las tengo que poner aproximadamente a la misma altura. Ok. Bien. Ok. De manera que ya derivando con respecto a y, voy a encontrar 2x a la 2y más una g' de y que debería ser igual a 1 más 2x a la 2y más x a la y menos 1 al cuadrado. Muy bien, ahora observen, esta parte pues es igual a esta parte. Lo que queda no es una función puramente de y, de manera que esto es imposible, que una función puramente de y sea igual a algo que también depende de x. Esto no puede satisfacerse. Pero este 1 sí lo podemos obtener, por ejemplo, de una g de y igual a y, porque su derivada daría 1. Este término es el que queda, como quien dice, huérfano. Entonces, adoptamos f de x, y, igual a x a la 2y más y. Listo. Con ello se va a tener que el gradiente de f pues sería la derivada de esto con respecto a x, que da a la 2y. Y la derivada de esto con respecto a y quedaría 2x a la 2y más 1. Eso, digamos, daría cuenta de este término, de este término y de este término. Listo. Pero queda faltando este. Luego, la f se puede escribir como gradiente de esta función escalar más el vector que tiene componente 0 y este que quedó nono, que no tenemos cómo acomodarlo. E a la y menos 1 al cuadrado. Este es el que nosotros llamaremos K, vector K. Tiene esta componente X y esta componente Y. Bien. Eso es básicamente lo que, digamos, estaba tácitamente sugerido por la parte A. Veamos la parte B. Queremos efectuar la integral de línea. La integral de línea sobre C de f de r pues se va a convertir una integral de línea de gradiente de f de r, que para esta parte podemos utilizar el teorema fundamental de integral de línea, más la integral de línea de 0 x a la y menos 1 al cuadrado de r. Muy bien. Ahora, este producto que está acá, bueno, este sabemos que sería simplemente x' de t, y' de t, de t. De manera que este producto punto, este punto que está acá, sería 0 por este y este por este. Pero ¿cuál es y' de t? Sería la derivada con respecto a t de esta componente que es la componente y, ¿cierto? Este sería la y como función del tiempo, es 1 más t. ¿Cuál es la derivada con respecto al tiempo de esta componente y? Pues es 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar en este producto que está acá 0 por este y este por este. Ahora,
X, ¿cuánto vale la X? La X vale esto, la X de t. Esto sería X de t, pues para ponerlo en la pared. Y esto sería E a la Y de t menos 1. De manera que eso quedaría... bueno, esto lo voy a escribir como en partes. E a la Y menos 1 cos Y prima de t. Pero entonces lo quiero volver a escribir un poco. ¿Cuánto vale la X? X de t. Dijimos que valía 2t más 1 por e a la t. ¿Y cuánto vale la e a la y menos 1? La y vale 1 más t. 1 más t menos 1, pues queda t. Entonces queda e a la t al cuadrado. Esto de nuevo era y de t menos 1, pero y de t era t menos 1. Entonces es t más 1 menos 1 queda t. Y eso al cuadrado, pues queda t cuadrado. Ok. Y y', que sería la derivada con respecto a t de esta componente, da 1 y por dt. De manera que todo esto acá se convierte en esto. Muy bien. De manera que ahora, esta parte de acá, si sabemos por el teorema fundamental de integral de línea, va a ser simplemente la f evaluada en r de 1 menos la f evaluada en r de 0. Ok. Más esa integral entre 0 y 1 de 2t más 1 por e a la t por e a la t cuadrado. Es e a la t cuadrado más t dt. Ojo, la derivada de este exponente justamente es 2t más 1. De manera que esto queda como e a la u de u, finalmente, que va a ser fácil, digamos, de integrar. Muy bien. De manera que, ¿y cuánto vale r en el punto 1? Pues miremos acá. En el punto 1, cuando t vale 1, aquí queda 2 por 1 más 1, queda 3 por e. 3e. Listo. De manera que esto queda f evaluado en 3e para la primera componente y la segunda componente, cuando t vale 1, vale 2. Menos f de 0. Cuando t vale 0, aquí queda 0 más 1 por e a la 0. Esto da un 1. Y la segunda componente también da un 1. Ok. Y de nuevo, esta integral que quedó acá se evalúa como e a la t2 más t evaluado en el punto 1 en t igual a 1 y en t igual a 0. Muy bien. De manera que ahí pues vamos a utilizar que la f vale simplemente y más x por e a la 2y, y eso lleva a que esta parte va a quedar 2 más 3e por e a la 4, o e a la 2 por 2. Y esta otra es simplemente y que vale 1 más x que vale 1 por e a la 2 por 1, que es e a la 2. Y ahora, esta integral evaluada en 1 da e a la 2. Y evaluada en 0 da e a la 0, que vale 1. De modo que con eso pues ya tenemos todos los ingredientes. Fíjense que aquí queda e cuadrado menos e cuadrado y más e cuadrado. Este se cancela con este. Queda un menos 1 y por aquí queda otro menos 1 y aquí que había un 2. Entonces este 1 se cancela con estos 2. ¿Qué me queda? El 3e por e a la 4. Queda e a la 5. Esa es la integral. Moraleja de la historia. No
todas las fuerzas son conservativas. Queremos sacar el mayor provecho del teorema fundamental de integral de línea, pero no siempre se va a poder expresar todo el campo vectorial como una función, como un campo gradiente. En algunos casos es solo parcialmente y separamos, digamos, la parte que no se pueda, digamos, expresar como el gradiente de una función por separado, y a esa le hacemos la integral de línea. En este caso quedó una integral de línea bastante sencilla. Bien. Veamos ahora. La pregunta que surge es como qué criterios tenemos para saber si un campo es conservativo. Entonces, para un campo vectorial f, x, y y z, pues el procedimiento, aquí, hombre, para un campo vectorial con tres componentes el procedimiento es similar, solo que allí vamos a tener que la función la modelamos como una tripleta derivada parcial de una f minúscula con respecto a x, coma derivada parcial de esa f con respecto a y, coma derivada parcial con respecto a z, y hacemos, digamos, todo ese procedimiento. Cuando uno deriva parcialmente con respecto a x, las partes que dependen exclusivamente de y y z, pues se hacen cero cuando deriva uno parcialmente, y entonces el procedimiento se vuelve un poco más, digamos, largo, pero también es muy sencillo, especialmente para funciones polinomiales. Entonces es similar. El procedimiento es similar, pero la pregunta es cómo determinar si f es enteramente conservativo. Como les digo, uno hay veces se da cuenta que no es enteramente conservativo y simplemente extrae esto, pero si queremos, digamos, tener un mecanismo como automático para determinar que eso no es enteramente conservativo, allí hay unos teoremas que vienen a nuestra ayuda. El primer teorema dice lo siguiente: sea f de xy, en este caso de dos variables, una parte x que la llamamos p de xy y una parte y que la llamamos q de xy, con p y q de clase C1, es decir, tiene derivadas parciales continuas. Eso es lo que quiere decir eso de ser de clase C1. Bien, en una región D abierta, conectada, es decir, debe haber por lo menos un caminito que una cualquiera de los dos puntos de la región D. Abierta, sabemos que a cada punto de la región le podemos poner una vecindad o un circulito alrededor que está enteramente metido en D, y sin huecos. Es decir, no puede ser de tal forma que sea una región que tenga como una parte adentro subtraída que no está incluida. No, eso no lo permitimos, sin huecos. Entonces, abierta, conectada y sin huecos. Eso se va a llamar simplemente conexa. Lo de ser conectada y sin huecos.
Listo. O sea, es abierta y conectada y sin huecos. Bien. Si se tiene, si se cumple que derivada parcial de p de xy con respecto a y vale lo mismo que derivada parcial de q con respecto a x en d, entonces la función f entonces la función f es igual al gradiente de una función escalar para alguna función escalar f en D. Es decir, en esa región D podemos interpretar a f como el gradiente de una función escalar y aplicar el teorema de fundamental de integral de Lie. Listo. De manera que ya tenemos. Ahora, cómo probamos este resultado? Pues es muy sencillo, por la siguiente razón. Mire, si esta función f fuera una función gradiente, entonces sería que P es una fx y Q una fy. ¿Qué quiere decir esto? Esto sería fxy y esta sería fyx. Nosotros sabemos que si f era de clase C1, todavía va a tener segundas derivadas continuas y esas segundas derivadas de la función f tendría segundas derivadas continuas. Esas derivadas cruzadas deben ser iguales. De manera que esa condición, sabemos que es necesaria y posteriormente resulta que es suficiente con las características que hemos dicho para una región abierta, conectada y sin huecos. Bien. Ahora, ¿qué pasa entonces en el caso 3-dimensional? En el caso 2-dimensional está bastante plausible y fácil la receta. ¿Qué pasa en el caso 2-dimensional? Hay otro teorema, llamémoslo teorema 2. Ese teorema dice lo siguiente: sea f de x y z igual a una p que depende de x y z, la componente x de f, una q que depende de x y z, y una r que depende de x y z. Ok. Con p, q y r de clase C1 tienen derivadas parciales continuas. Listo. En la región D, que es abierta, es decir, cada punto de la región se le puede poner como una burbujita, una esferita llena alrededor que está enteramente metida en D, conexa, es decir, cualquiera de dos puntos se pueden unir por un camino enteramente en D, y sin huecos. Es decir, dentro de D, en el interior de D, no hay, no hay como cavidades o huecos en esa región D. Esta parte de conexa y sin huecos es simplemente conexa. Ok, bien. De modo que si se cumplen esas condiciones, se tiene la siguiente. Si se cumple que el rotacional de f, recordemos que es el rotacional de f, es el operador gradiente producto cruz con f. ¿Y eso cómo se calcula? Pues se va a calcular como I J
K, aquí va a estar derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y y derivada con respecto a Z, y aquí está la correspondiente P, Q y R. Y se usa pues como el mismo esquema que usamos para un determinante. O sea, y por este pegándole a este, menos este pegándole a este, etcétera, etcétera. Si esto es el vector 0 en D, entonces se tiene que f es igual al gradiente de una función escalar para alguna función en D. Digamos, es un resultado bastante fuerte. De nuevo, hay veces como que nosotros no necesariamente tenemos que ir tan lejos, sino que por inspección investigamos por lo menos qué parte de f puede exactamente ser el gradiente de una función, y la parte que no lo puede hacer, pues esa se pone por aparte y se integra en la integral del i. Listo. Veamos entonces un último ejemplo. Pero para no para no tener ese problema de desenfoque, lo voy a escribir aquí aparte. Ejemplo 3. Eso es de un parcial del semestre 01 del 2007. Ok, se hace dada por los puntos x, y, z, tal que y es igual a 4 menos x2, x sea mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0 y z igual a 1. Es decir, en esta ocasión nos dieron C como un conjunto de puntos. De manera que nosotros lo deberemos graficar y encontrarle una parametrización. Para ello nos dicen cómo va a estar orientada. Orientada en sentido horario en la proyección en el plano XY. Entonces, cuando lo miramos en el plano XY, lo proyectamos en el plano XY, pues las cosas deben girar en el sentido horario, o sea, como las agujas del reloj. Dado el campo vectorial, veamos, f de x, y, z está dado por una primera componente que es 2x, y, z coseno de x2, y, z. Aquí vemos que la derivada del argumento es justamente lo que está afuera, es derivada parcial con respecto a x. Más 1, aquí resulta x2z coseno de x2, y, z. Vemos que la derivada parcial del argumento con respecto a z es justamente x2z. Y la última componente, la componente z, sería x2y coseno de x2, y, z. La derivada del argumento con respecto a z es justamente lo que queda aquí. Entonces hay bastantes señales que están indicando que puede haber una función potencial que, digamos, involucre coseno de x2, y, z. Listo. Veamos la solución. Entonces, primero queremos un poco como investigar cuál sería el camino. Entonces, mirado en XY, nosotros tenemos que Y es igual a 4 menos x2. Entonces sería aquí en 4 y menos x2 sería una parábola que se abre así. Eso seguiría por aquí y eso seguiría por acá.
en cierto sentido están cambiando los papeles de la X y la Y. Bien, ¿y por qué solamente tracé esta parte acá? Tracé esta parte porque además nos indicaron que la X era positiva y la Y positiva, de manera que todos los otros cuadrantes están cancelados. Además nos dice orientada en sentido horario en la proyección de XY, de manera que esto debe partir de este punto. Ahora, ¿cuál es este punto? Este punto es cuando X es igual a 0 y Y es igual a 4. De manera que este punto tiene las coordenadas 0, 4. Y este punto acá debe ser el punto final, que en el plano XY por lo menos va a tener las coordenadas. Es cuando Y es igual a 0, que es cuando X es igual a 2, perdón. 4. A ver, déjeme si yo estoy entendiendo bien las cosas. Cuando X es igual a 0, Y es igual a 4. Sí, aquí estaba como poniendo un poquito más las cosas. Y cuando Y es igual a 0, es porque la X es igual a 2. De manera que este es el punto 2,0 en el plano XY, simplemente. Ahora, ¿cómo se verá eso ya con esta descripción? Tenemos que dejar fijo la Z en el valor 1. En el valor 1. Entonces, si la Z tiene el valor 1, si la Z tiene el valor 1, va a ser esta curva que está aquí elevada a la altura Z igual a 1. Bueno, tratemos de hacer esa X, y aquí digamos está el punto 1. De manera que aquí voy a, en este plano que está digamos a la altura 1, quiero recrear el mismo grafiquito que tenía aquí entre la X y la Y. ¿Y cómo era ese? Se partía como de la y se llegaba a la X. ¿Y a qué punto? ¿De qué punto partía? Del 0, 4 y de altura 1 ya. Este es el punto inicial. ¿Y se llegaría a qué punto? Al 2, 0, 1, porque está a altura 1. Listo. Eso obviamente tendrá su correspondiente sombrita aquí en la proyección. Y pues, bueno, no llenamos pues nuestro gráfico de miles de cosas por no hacer las cosas, digamos, más, digamos, en los gráficos mucho no es necesariamente mejor. Se le pierde como comprensión al gráfico y demás. Ahora, ¿cuál sería, digamos, una parametrización? Hombre, pues una parametrización puede que se requiera si el campo no fuera conservativo, pero digamos tenemos una fuerte sospecha de que lo es. Veamos por qué. Mire, para tener esta componente como la derivada parcial de una función, pues tendríamos que tener una f que sería de la forma coseno de x2yz, porque al derivar, perdón, seno de x2yz, porque al derivar el seno quedaría el coseno y la derivada del argumento que me daría el 2xyz. De manera que esto funciona bien para este término, pero también funciona bien para este término y también funciona bien para este término. Esta ya quedó un poquito entrometida aquí, yo la voy a bajar un poquito como para que no moleste. De manera que el único término que me falta es ese, pero ese se lo puedo poner poniéndole simplemente una X acá. Lo que observamos es que la F efectivamente es el gradiente, pues en este caso tridimensional, eso no hay que avisarlo pues, pero digamos por hacer énfasis de la función f de x y z. Bien, de manera que a mí solo me va a interesar el punto inicial y final y digamos de alguna manera saber que es una curva suave, pero sabemos que esto es una curva suave porque no tiene como
ángulos, ni reversas, ni quiebres que puedan, digamos, dañar la suavidad, digamos, de la correspondiente curva, de manera que lo que sí necesitamos saber es el punto inicial, digamos, R en el punto, pongámoslo en el punto final que, bueno, la parametrización, R, pongamos la R final y punto. R final, la R final vale 2, 0, 1. Y la R inicial vale 0, 4, 1. Listo. De manera que el teorema fundamental de integral de línea, vamos a tener que esa integral sobre C de la f de R se va a poder escribir como f en el punto final, que es 2, 0, 1, menos la f, la función potencial, en el punto inicial, que era el 0, 4, 1. Ahora, esta función, cuando observe que aquí uno de los argumentos es 0, entonces va a quedar seno de 0. Pero la x vale 2, de manera que queda 2. Aquí otro de los argumentos es 0, de manera que daría esto. Y la x también vale 0, de manera que esto sí da 0 y esto va a dar simplemente 2. Ok, con eso culminamos esta clase y damos por terminada la clase 23. Voy a simplemente hacer un pequeño comentario. El comentario es el siguiente: nosotros utilizamos un parámetro unidimensional, digamos que estaba variando entre A y B, para parametrizar una curva. Una curva es obviamente un objeto unidimensional, digamos esta curva, listo, que es unidimensional. Y a cada punto T de aquí se le acomodaba un R de T aquí, listo. ¿Qué tal si yo quiero parametrizar una superficie? Piense algo así como esto. Esto es como una especie como de aguamalita. Esta es una superficie que es característicamente dos-dimensional. ¿Qué esperaríamos usar? Aquí utilizamos un intervalo unidimensional para parametrizar un objeto unidimensional. Lo que esperamos acá es un objeto dos-dimensional, por ejemplo, algo así como un rectángulo, una región. No tiene que ser un rectángulo, puede ser una región arbitraria en unos parámetros, digamos u y b, que es dos-dimensional, que sirva para parametrizar este objeto dos-dimensional. Eso es lo que vamos a perseguir en la siguiente clase para primero tener la visión de superficies paramétricas dos-dimensionales, o sea, superficies parametrizadas por dos parámetros. Obsérvese que uno utiliza dos parámetros pese a que el espacio donde estoy mirando la superficie es de 3 dimensiones. Podría ser una superficie en un espacio de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, etc. Para en todas, la superficie va a estar parametrizada por una región en un espacio dos-dimensional. Entonces necesitamos una región, digamos, dos-dimensional para parametrizar una superficie. Muy bien, con eso terminamos la clase 23. Muchas gracias.